Bienvenidos a todos un día más. Esta vez traemos una historia de terror apasionante con un final impactante. Espero que os gusten y no os olvidéis suscribiros para más historias como esta. La casa de los Lázaro llevaba abandonada más de 4 décadas. Situada a las afueras de un pequeño pueblo rodeado de pinares, nadie se atrevía a acercarse. Los vecinos evitaban siquiera mirarla cuando pasaban por la carretera. Tenía un tejado desplomado, las ventanas rotas como cuencas vacías y una verja oxidada que gemía con el viento. Contaban que en 1978, la familia Lázaro desapareció sin dejar rastro. Una noche de tormenta. Ni cuerpos ni pistas. Solo una mesa puesta con la cena aún caliente. Claudia, una joven fotógrafa aficionada al urbex, descubrió la historia por casualidad. Le fascinaban los lugares con leyendas oscuras, y cuanto más se lo prohibían, más le atraía. Fue un lunes nublado cuando aparcó frente a la casa con su equipo y su linterna. Entró por la verja y el aire cambió de golpe, denso, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado. El vestíbulo conservaba algunos muebles cubiertos de polvo y moho. El reloj de péndulo marcaba las 3 en punto, aunque no funcionaba. Subió las escaleras crujientes y fotografió un pasillo lleno de puertas cerradas. En una de ellas, tallada con símbolos extraños, la madera estaba rajada como si alguien hubiera arañado desde dentro. No recordaba haber leído nada sobre eso. La sensación de estar siendo observada aumentaba con cada paso. Al intentar abrir la puerta tallada, notó que estaba sellada desde fuera con clavos oxidados. Justo entonces, algo cayó en la planta baja. Un golpe seco. Al girarse, la luz de su linterna parpadeó, y en la pared del pasillo apareció una palabra escrita con lo que parecía barro: vete. Claudia pensó que sería alguna broma de anteriores visitantes. Pero al volver sobre sus pasos, la entrada había desaparecido. Donde antes estaba la puerta principal, ahora solo había pared. Claudia retrocedió hasta tocar la pared que no debía estar ahí. La golpeó con las manos, desconcertada. Era sólida, sin grietas, sin rastro de la puerta. Dio vueltas por el recibidor, buscando otra salida, pero todo parecía distinto. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro. El aire era más frío y olía a humedad rancia. Intentó usar el móvil, pero no había señal. Ni siquiera funcionaba la linterna. Solo la tenue luz grisácea que se colaba desde algún punto invisible. Volvió al pasillo del piso superior. La puerta tallada seguía allí, inmóvil, como vigilándola. Se armó de valor y bajó otra vez. La cocina estaba intacta, casi como en las fotos del archivo policial. Platos con restos podridos, una silla volcada, un reloj de pared parado a las 3. El mismo momento que marcaba el reloj del vestíbulo. La repetición del tiempo le heló la sangre. Abrió un armario, y del interior cayó una muñeca de trapo cubierta de polvo. Tenía un ojo arrancado y estaba atada con una cuerda. Al tocarla, un sonido recorrió la estancia, como si alguien arrastrara los pies sobre el suelo de madera. Claudia se giró en seco. No había nadie. Pero al levantar la vista, vio una silueta reflejada en el cristal del horno, una figura alta, inmóvil, con los brazos colgando y la cabeza ladeada. Se giró, pero estaba sola. Volvió a mirar el horno, vacío. Subió de nuevo, ahora con un nudo en el estómago. Probó otras puertas. Algunas se abrían, habitaciones infantiles congeladas en el tiempo, armarios con ropa vieja, un cuarto de baño donde el espejo estaba cubierto de ceniza. En una de las paredes, descubrió fotos antiguas clavadas con alfileres. Mostraban a la familia Lázaro, padre, madre, 3 hijos. Todos sonrientes. En la última, estaban delante de la casa, pero algo no cuadraba. Entre ellos había una figura más,
borrosa, imposible de identificar. No era humana. Al girarse, la puerta sellada se había entreabierto sola. Claudia dudó unos segundos frente a la puerta. Aquella abertura mínima dejaba ver solo oscuridad al otro lado. El silencio era denso, absoluto. Se acercó con la linterna encendida, temblorosa, y empujó lentamente. La puerta chirrió como si no hubiera sido abierta en décadas. Un olor a tierra mojada, sangre y metal oxidado la golpeó en la cara. El cuarto estaba cubierto por símbolos pintados con lo que parecía ceniza. El suelo era de piedra, a diferencia del resto de la casa, y el aire estaba cargado de humedad. En el centro, un círculo de velas apagadas rodeaba una silla de ruedas vacía. En las paredes colgaban crucifijos rotos, y en una esquina, un espejo antiguo cubierto con una sábana negra. Claudia dio un paso dentro y la puerta se cerró de golpe a su espalda. Tragó saliva, intentando mantener la calma. Se acercó al espejo y, con cuidado, retiró la tela. El reflejo no coincidía con la estancia, en él, la silla de ruedas estaba ocupada por una niña. Llevaba un vestido blanco sucio, el rostro cubierto por un velo, y se mecía lentamente hacia adelante y atrás. Claudia retrocedió, pero el reflejo seguía moviéndose aunque ella no lo mirara. De repente, las velas se encendieron solas, una tras otra. El fuego crepitó con fuerza y el espejo se agrietó desde el centro, sin romperse del todo. La niña alzó la cabeza. Tenía los ojos cosidos con hilo negro. Un grito desgarrador surgió de alguna parte de la habitación, rebotando en las paredes de piedra. Claudia corrió hacia la puerta, pero no se abría. Golpeó, pateó, gritó. Cuando volvió a mirar al espejo, la niña había desaparecido. En su lugar, el reflejo mostraba a Claudia, pero ella tenía los ojos cosidos igual que la niña. Finalmente, la puerta cedió. Salió tambaleándose al pasillo. Todo había cambiado. El papel de las paredes estaba arrancado, el suelo cubierto de insectos. Desde abajo se oía una canción infantil entonada a coro por varias voces infantiles. Y entre estrofas, una frase repetida. No debiste entrar. La melodía infantil provenía del sótano. Claudia bajó con el corazón acelerado, obligándose a no mirar atrás. Cada peldaño crujía como si alguien más los pisara justo después de ella. Al llegar al último escalón, la canción se detuvo de golpe. Solo se oía su respiración entrecortada. La linterna iluminó una estancia subterránea que no figuraba en los planos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles hechos con carboncillo, casas ardiendo, rostros sin ojos, figuras colgando de árboles. En el centro, un círculo dibujado con tiza contenía un tablero rudimentario con letras, similar a una ouija. A su alrededor, 5 sillas pequeñas. Todas estaban ocupadas por muñecos antiguos, excepto una, que parecía esperarla. Un susurro recorrió el sótano. Siéntate, juega con nosotros. La silla vacía se arrastró un par de centímetros hacia el círculo. Claudia, paralizada, no supo por qué obedecía, pero se sentó. Las letras del tablero comenzaron a moverse solas, deletreando. Uno de nosotros no está muerto. Los muñecos giraron sus cabezas hacia ella al unísono. Uno de ellos, con traje de marinero, cayó hacia atrás. Bajo él, había una nota escrita a mano: no los mires a los ojos. Ellos recuerdan. El suelo vibró levemente. Algo caminaba encima, en la planta baja. Algo pesado, que arrastraba los pies. Claudia se levantó y corrió escaleras arriba. Al llegar, se encontró con el pasillo distorsionado, como si los muros hubieran cambiado de sitio. Las puertas estaban abiertas de par en par, mostrando escenas imposibles. En una,
un comedor lleno de personas sentadas e inmóviles, en otra, una mujer colgando del techo, balanceándose con lentitud. Entró en la única habitación donde no había nada. Vacía, salvo por una radio antigua que comenzó a sonar al cerrar la puerta tras ella. Una voz rasposa decía: «Has cruzado el umbral. Ya no eres visita. Ahora eres recuerdo». La radio crepitaba con una estática irregular, como si luchara por mantener la sintonía. Claudia se acercó con cautela. La voz continuaba, pausada, sin emoción. Lo que ves no es lo que fue. Lo que fue, aún duele. La radio se apagó sola. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, golpes secos comenzaron a resonar desde dentro de las paredes, primero a su derecha, luego detrás, luego en el techo. Como si algo intentara salir. Claudia abrió la puerta de la habitación, pero ya no había pasillo. Solo un largo corredor oscuro, con una débil luz roja al fondo. Avanzó con pasos vacilantes. Las paredes sudaban una sustancia pegajosa. Escuchaba voces susurrando su nombre, mezcladas con llantos infantiles. El pasillo desembocaba en una sala circular que no había visto antes. Sus muros eran de piedra negra, con símbolos grabados y cubiertos de musgo. En el centro, un pozo sin brocal. Un susurro emanaba desde el interior, apenas audible. «Ayúdame». Claudia se inclinó. No se veía el fondo. De repente, una mano surgió del interior y le agarró el brazo con una fuerza inhumana. Era huesuda, con uñas negras y largas. Claudia gritó y forcejeó hasta liberarse. Cayó hacia atrás, y al mirar al pozo de nuevo, ya no había nada. En la pared, apareció una grieta. Detrás, una habitación escondida. Entró arrastrándose y descubrió lo que parecía un antiguo estudio, papeles amarillentos, libros antiguos, y un diario con el nombre grabado en la tapa, a Lázaro. Lo abrió. Las primeras páginas hablaban de la familia, de la casa y de ruidos nocturnos que nadie más oía. Luego, las anotaciones se volvieron paranoicas, hablaban de voces desde los espejos, de ojos en las paredes, de un huésped antiguo, que no podía ser visto, pero sí invocado. La última página solo tenía una frase, escrita con trazo tembloroso. «No es la casa. Es lo que vive en ella». Claudia cerró el diario, temblando. El aire dentro del estudio oculto era denso, casi irrespirable. La temperatura había descendido en cuestión de segundos. Las velas de una estantería se encendieron solas, y en la llama apareció, por un instante, un rostro deformado, gritando en silencio. Retrocedió. Las paredes comenzaron a latir, como si la casa tuviera un pulso propio. Claudia sintió un zumbido dentro del cráneo, una presión que le nublaba los pensamientos. Voces, muchas voces, repetían frases sin sentido, y entre ellas, una constante. «Despierta, recuerda». Volvió a la habitación anterior, pero el pozo ya no estaba. En su lugar, había un niño. Pequeño, vestido con un pijama a rayas, de espaldas. Parecía estar dibujando en el suelo con una tiza. Claudia se acercó con cautela, y al verlo de cerca, sintió como algo en su interior se rompía. El niño estaba muerto, los ojos abiertos pero vacíos, la piel grisácea. Aún así, seguía dibujando sin mover el brazo. El trazo se deslizaba solo. Claudia dio un paso atrás y pisó una tabla suelta. El ruido alertó a la figura. El niño se giró lentamente. Sonreía. Pero su boca era demasiado grande, y no tenía dientes. «Tú eres como yo», susurró. «También te han olvidado». Entonces se deshizo en polvo. En el suelo quedó el dibujo, una figura de aspecto humano, rodeada de sombras, con muchas manos y sin rostro. Debajo,
escrito con la misma tiza, se leía: él no se va. Él se alimenta del miedo. Claudia corrió. Atravesó pasillos que ya no reconocía, puertas que se abrían solas a habitaciones inexistentes minutos antes. Todo mutaba a su paso. La casa se transformaba, cerrándose sobre ella como un organismo vivo. Y en cada pared, ahora, la misma palabra escrita con sangre seca. Bienvenida. Claudia empezó a perder la noción del tiempo. La casa no tenía ventanas visibles, ni ciclos de luz natural. Parecía existir en un lugar ajeno al mundo exterior. Caminaba sin rumbo, siguiendo susurros, esquivando sombras que se arrastraban por las esquinas. Cada habitación era una trampa, una imitaba su cuarto de infancia, otra mostraba a su madre llorando en silencio, aunque ella había muerto hacía años. En una sala cubierta de espejos rotos, Claudia se vio reflejada miles de veces. Pero solo uno de los reflejos no imitaba sus movimientos. Esa imagen se acercó al cristal, levantó la mano y apoyó los dedos desde dentro. Claudia se paralizó. El reflejo sonrió y sangró por los ojos. Luego, rompió el espejo desde dentro. Claudia huyó, desorientada, hasta caer en una biblioteca en ruinas. Estanterías repletas de libros antiguos, manuscritos y documentos encuadernados en piel humana. En uno de ellos encontró un esquema detallado de la casa, con un subnivel no señalado en ningún plano conocido. Un círculo al pie del dibujo llevaba un nombre tachado y sobre él, escrito en rojo, El Nido. La biblioteca crujió. Las estanterías comenzaron a moverse por sí solas, bloqueando las salidas. Un murmullo surgió del suelo, creciendo hasta convertirse en gritos. Claudia se cubrió los oídos, pero el sonido no provenía de fuera, sino de dentro de su cabeza. Entre las hojas de uno de los libros, cayó una fotografía antigua. Mostraba a la familia Lázaro frente a una puerta oscura, sellada con cadenas. Esa puerta era real. Claudia la había visto. Volvió sobre sus pasos, cada vez más segura de que lo que fuera que vivía allí no quería matarla aún. La estaba guiando. Preparándola. Era como si la casa necesitara que descubriera algo por sí misma. Algo enterrado. Y entonces entendió, la casa no la estaba reteniendo. La estaba eligiendo. La puerta sellada del dibujo estaba en el sótano, al otro lado del cuarto donde encontró el tablero infantil. Claudia descendió por tercera vez, la linterna temblando en su mano. Al llegar, descubrió un muro resquebrajado que antes no estaba. Retiró escombros hasta dar con una trampilla oculta bajo el suelo. La madera parecía más vieja que el resto de la casa. Grabado en ella, apenas legible, había un símbolo similar a un ojo rodeado de dientes. La abrió. Una escalera de piedra descendía en espiral hacia la oscuridad absoluta. El aire era húmedo, espeso. Cada peldaño parecía más frío que el anterior. Tardó varios minutos en alcanzar el fondo. Allí, un túnel estrecho se abría paso bajo la casa. Las paredes eran de tierra viva, con raíces negras que se movían levemente al contacto de su luz. Al final del pasillo, una sala circular tallada a mano. Estaba cubierta de huesos, pequeños, humanos, muchos de ellos infantiles. En el centro, un altar de piedra manchado de sangre seca. Encima, una figura encapuchada, inmóvil, de espaldas. No respiraba. No se movía. Claudia intentó retroceder, pero el túnel había desaparecido. Estaba atrapada. La figura habló sin girarse. Su voz era áspera, antigua. Te eligió porque escuchas. Porque ves. Porque recuerdas. Claudia tembló. No entendía. La figura continuó. Alguien debe llevar la memoria. Ser testigo del dolor. Guardián del miedo.
Entonces se dio la vuelta. No tenía rostro. Solo una cavidad vacía que palpitaba como un corazón abierto. Extendió su mano hacia ella. El suelo tembló. Las raíces comenzaron a moverse con violencia, cerrando la sala como un capullo. Claudia sintió que algo entraba en su cabeza, una presencia ajena, fría, que se fundía con sus recuerdos. Gritó, pero no salía sonido alguno. Todo se volvió negro. Y cuando abrió los ojos, estaba en el vestíbulo de la casa. Como si nada hubiera pasado. Claudia estaba de pie en el vestíbulo, la linterna apagada y un frío intenso recorriéndole la espalda. Todo parecía igual, pero ella sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Intentó abrir la puerta principal, pero seguía sellada. Esa pared que antes no debía estar allí era ahora una barrera infranqueable. Se dirigió hacia el baño, donde el espejo cubierto de ceniza había estado. Ahora estaba limpio, reflejando su imagen con claridad, pero algo no encajaba. En el reflejo, Claudia no veía sus propios ojos, sino unos negros, vacíos, sin pupilas, como los de la niña del espejo de la habitación prohibida. Al apartarse, el reflejo la siguió con una sonrisa torcida. Sintió un escalofrío y corrió fuera del baño. Por los pasillos, la casa parecía susurrar su nombre, un eco insistente que se pegaba a su piel. Intentó buscar una ventana, una salida, cualquier hueco que no hubiera visto. Pero la casa parecía estirarse y encogerse, como un ser vivo. Las habitaciones se movían, y las puertas aparecían y desaparecían como sombras. Al pasar por el salón, la televisión encendida mostró imágenes antiguas, la familia Lázaro, la tormenta de aquella noche, la cena interrumpida. De repente, en la pantalla apareció ella, Claudia, sentada en una silla, inmóvil, con los ojos cosidos. El terror la paralizó. Escuchó pasos detrás. Se giró y vio la figura encapuchada del sótano, sin rostro, acercándose lentamente. Claudia retrocedió hasta chocar con una pared que antes no existía. El espacio se estrechó, y la figura extendió la mano hacia ella. Una voz surgió en su mente, calmada pero firme. Acepta. Ya eres parte. La casa nunca te soltará. Claudia sintió que la voluntad se le escapaba, pero algo en su interior luchaba por resistir. La figura sin rostro la rodeó con una sombra densa, y el aire se llenó de un olor a podredumbre y tierra mojada. En un instante, se vio a sí misma en el centro de un círculo de símbolos, idénticos a los que había visto en la habitación prohibida. El suelo comenzó a vibrar, y voces siniestras recitaron un cántico en un idioma olvidado. Claudia recordó las palabras del diario: no es la casa. Es lo que vive en ella. Entonces comprendió que la casa era solo una cárcel, un cuerpo, y que aquel ente era el verdadero dueño, el huésped antiguo. Con un último esfuerzo, Claudia cerró los ojos y recordó todo lo que había visto, oído y sentido. Su miedo, su dolor, su lucha. Una luz blanca estalló desde su pecho y envolvió la sala, dispersando las sombras. La figura chilló y se desvaneció en un humo negro. El túnel se abrió de nuevo. Claudia salió corriendo, subió las escaleras y tiró la puerta principal con fuerza. La pared desapareció, y la luz del amanecer la cegó por un instante. Corrió hacia su coche, sin mirar atrás. Al arrancar, vio en el retrovisor la casa, aparentemente normal, pero con una ventana abierta, de la que sobresalía una mano huesuda que la miraba. En el pueblo, Claudia contó lo ocurrido, pero nadie creyó su historia. Con el tiempo, desapareció. Nadie supo más de ella. Pero algunas noches, en la vieja casa Lázaro, se escuchan risas infantiles mezcladas con susurros y la tenue luz de una linterna moviéndose detrás de las ventanas rotas. Y la verja oxidada sigue crujiendo al viento, como una advertencia eterna. Nunca vuelvas.
Tras la partida de Claudia, la casa Lázaro quedó en silencio durante semanas. Sin embargo, los lugareños empezaron a notar cambios inquietantes. Por las noches, se escuchaban ruidos provenientes del bosque cercano, como susurros lejanos que se confundían con el viento. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas entre los árboles, y otros, figuras vagando sin rumbo. Un grupo de jóvenes curiosos decidió explorar la casa. A medida que avanzaban, las puertas se cerraban de golpe y sombras se deslizaban por los rincones. En el sótano, hallaron viejos diarios de la familia Lázaro, escritos en una letra temblorosa que narraba la aparición de una entidad oscura, que se alimentaba del miedo y la memoria. Mientras leían, la temperatura descendió drásticamente y una presencia palpable invadió el lugar. Uno de ellos, paralizado, vio como su reflejo en un espejo comenzaba a distorsionarse, convirtiéndose en una figura sin rostro. Gritó, pero su voz se perdió en la nada. Al intentar salir, descubrieron que la casa se había transformado en un laberinto interminable, donde cada pasillo los conducía a habitaciones desconocidas. Voces infantiles cantaban canciones que helaban la sangre y puertas selladas susurraban secretos prohibidos. Uno a uno, comenzaron a desaparecer, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La leyenda creció, y la casa Lázaro se convirtió en un símbolo de terror, un lugar donde las almas perdidas susurran eternamente. Aquí nunca se olvida, aquí nunca se escapa. El tiempo pasó y la historia de Claudia se convirtió en leyenda urbana. Pero lo que nadie sabía era que ella, de alguna forma, seguía vinculada a la casa. Una noche, un anciano apareció en el pueblo, un hombre de mirada profunda y rostro marcado por el tiempo. Decía ser un investigador de lo paranormal, pero su verdadero propósito era otro. Se presentó en la casa Lázaro, decidido a enfrentar lo que habitaba en ella. Al cruzar el umbral, la casa pareció reconocerlo. Las sombras se retiraron momentáneamente, dejando un pasillo iluminado solo para él. El anciano sabía que debía convertirse en el nuevo guardián, aquel que mantuviera la memoria viva y contuviera la presencia oscura. Sacó un antiguo amuleto que brillaba con luz propia y comenzó a recitar un conjuro en un idioma olvidado. Las paredes vibraron, y del suelo emergieron figuras espectrales, susurrando secretos y reclamos. El anciano resistió, aguantando el peso de las voces y el frío que se colaba en sus huesos. En un último esfuerzo, colocó el amuleto en el altar del sótano, sellando la puerta al nido. La casa exhaló un suspiro profundo, como si respirara por primera vez en siglos. El anciano salió del lugar, cansado pero firme. Sabía que el ciclo continuaría, que otro llegaría, pero mientras él estuviera, la casa permanecería contenida. Sin embargo, en la ventana del segundo piso, una sombra observaba. No había desaparecido del todo. Y la casa esperaba. Años después de aquella noche, en un pueblo vecino, comenzaron a surgir rumores sobre una mujer que aparecía en el bosque, junto a la vieja casa Lázaro. Nadie sabía quién era, pero sus ojos negros y vacíos helaban la sangre de quienes la veían. Una joven llamada Marta, fascinada por las leyendas del pueblo, decidió buscar respuestas. En una noche sin luna, siguió a la figura hasta la verja oxidada. Allí, la mujer desapareció, dejando tras de sí una linterna apagada y una nota escrita con letras torpes. «Ayúdame a salir». Marta sintió una mezcla de miedo y compasión. Entró en la casa con la linterna y comenzó a explorar. A medida que avanzaba, las paredes parecían susurrar, y el ambiente se hacía cada vez más opresivo. Encontró el diario de Claudia en el estudio oculto, con anotaciones nuevas, escritas con una letra temblorosa. «Estoy atrapada entre mundos. No puedo descansar hasta que alguien recuerde. La casa no es la prisión, soy yo». Marta decidió enfrentar la oscuridad que habitaba la casa, con la esperanza de liberar a Claudia y acabar con la maldición que había marcado al pueblo por generaciones.
Pero la casa no estaba dispuesta a dejar ir a su guardiana tan fácilmente. Marta avanzó con paso firme, pero el peso del silencio era insoportable. Cada habitación parecía un eco de los recuerdos atrapados, risas lejanas, sollozos, puertas que se cerraban con violencia. Al llegar al sótano, sintió un aire gélido que le caló hasta los huesos. En el altar, la luz del amuleto brillaba tenuemente. Marta lo tomó, notando un calor extraño que parecía responder a su tacto. De pronto, imágenes comenzaron a invadir su mente, la familia Lázaro, sus miedos, y la tragedia que selló la casa para siempre. Vio a Claudia enfrentándose a la entidad, luchando para mantenerla contenida. Vio al anciano con el amuleto, sellando el nido. Y vio a la figura encapuchada, siempre al acecho, esperando el momento para liberarse. La visión se tornó oscura. Una voz profunda resonó en su mente. No puedes huir. Ahora formas parte de esto. Marta cayó al suelo, sintiendo como el frío la atravesaba. Al levantar la vista, vio que la puerta del sótano estaba cerrada con cadenas invisibles. La casa no la atrapaba solo a ella, la estaba reclamando para siempre. Sin embargo, entre la desesperación, una chispa de resistencia apareció. Sabía que debía luchar, igual que Claudia y el anciano antes que ella. Marta se incorporó, respirando con dificultad, sintiendo que la casa no solo quería atraparla, sino absorberla. Con el amuleto en la mano, recorrió el sótano, buscando alguna pista o debilidad. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurrándole amenazas y secretos olvidados. Recordó las palabras del diario de Claudia: no es la casa. Es lo que vive en ella. Decidió entonces que no podía enfrentarse a la casa sin conocer a ese huésped antiguo. Siguiendo un pasadizo oculto detrás del altar, Marta descubrió una puerta camuflada. La empujó y entró en una cámara secreta, donde un altar de huesos y símbolos oscuros dominaba el espacio. En el centro, una caja de madera con inscripciones en un idioma que no entendía. Abrió la caja y encontró un pequeño objeto, una piedra negra que parecía absorber la luz. Instintivamente la sostuvo y sintió una conexión inmediata, como si dentro guardara toda la esencia del huésped antiguo. Decidió usar la piedra para enfrentar la oscuridad. Mientras tanto, la casa temblaba, intentando separarla de ese poder. Con el amuleto y la piedra en sus manos, Marta sintió que se convertía en un faro de luz dentro de la oscuridad, lista para liberar a Claudia y a las almas atrapadas. Con la piedra negra en una mano y el amuleto brillando en la otra, Marta sintió que el tiempo se ralentizaba. La casa comenzó a retorcerse a su alrededor, como si reaccionara con furia ante la amenaza. Las paredes sangraban una sustancia espesa y oscura, y los susurros se transformaron en alaridos. De pronto, la figura sin rostro apareció ante ella, emergiendo de la pared como una sombra sólida. Su forma temblaba, distorsionada por la presencia de la piedra. Marta dio un paso al frente, alzando ambos objetos. El ente chilló, retrocediendo. «No eres dueño de nada», gritó Marta. «No más miedo, no más silencio». La piedra comenzó a vibrar, absorbiendo la oscuridad del ente, que se encogía poco a poco, como una vela al borde de extinguirse. Las raíces del suelo temblaban, y del techo comenzaron a caer trozos de yeso, como si la casa se desmoronara desde dentro. Entonces, de una grieta en el suelo, emergió una silueta, Claudia. Sus ojos, vacíos hasta entonces, recuperaron algo de humanidad. Caminó hacia Marta con expresión serena. «Gracias», susurró. «Por fin alguien recuerda». La piedra se hizo añicos, liberando una onda expansiva de luz que recorrió toda la casa. Se escucharon gritos, llantos, y luego, silencio. Las paredes dejaron de moverse. La casa se quedó quieta, por primera vez en décadas. Claudia sonrió, desvaneciéndose poco a poco.
Marta cayó de rodillas, exhausta. La puerta principal estaba abierta. Y afuera, el primer rayo de sol. Marta salió tambaleándose al amanecer. El aire era frío, pero ya no oprimía el pecho. Detrás de ella, la casa Lázaro se mantenía en pie, pero ya no parecía viva. El musgo había desaparecido, las ventanas estaban cerradas y la verja oxidada permanecía inmóvil. Durante días, Marta no habló con nadie. Guardó los restos del amuleto y los fragmentos de la piedra en una caja de madera, enterrándolos bajo un roble en las afueras del pueblo. Nadie creyó su historia, como tampoco creyeron a Claudia años atrás. Pero Marta no buscaba credibilidad. Sabía lo que había visto. Y sabía que no todo se había ido. A veces, en mitad de la noche, despertaba empapada en sudor, con la sensación de estar aún dentro de la casa. Escuchaba risas infantiles a lo lejos, golpes en la pared, y en ocasiones, el eco de la voz de Claudia diciéndole, «No te duermas». Intentó seguir con su vida, pero la experiencia la había cambiado. Comenzó a dibujar compulsivamente símbolos, a hablar sola, a revisar cada espejo de su casa. En uno de ellos, una noche, vio reflejado el pasillo de la casa Lázaro. La maldición no se había roto. Solo dormía. Y Marta era ahora su nueva guardiana. Sabía que, tarde o temprano, alguien más se acercaría a esa casa maldita, atraído por su historia, su silencio, su promesa de respuestas. Y cuando lo hiciera, Marta estaría allí, esperando. Pasaron años. La casa Lázaro fue finalmente tapiada por orden municipal. Nadie quería tocarla, nadie se atrevía a derribarla. Los informes oficiales la llamaban estructura inestable, pero los vecinos sabían que el verdadero problema no eran sus muros, sino lo que aún latía dentro. Marta envejeció en silencio, convertida en una figura extraña para el pueblo. Paseaba sola, escribía notas en libretas viejas, murmuraba nombres que nadie reconocía. Solo una vez se le oyó decir, ella sigue ahí, pero ahora duerme más hondo. Una noche sin luna, un joven documentalista llamado Iván llegó al pueblo. Había oído hablar de la casa, de Claudia, de los desaparecidos. Ignoró todas las advertencias. La historia lo obsesionaba. Quería entrar. Documentarlo todo. Y lo hizo. Saltó la verja oxidada, forzó una tabla suelta en la pared trasera y se coló dentro. Llevaba cámara, grabadora y una linterna potente. Lo primero que notó fue el silencio. Era antinatural, absoluto. Ni el zumbido de la electricidad ni el crujido de la madera vieja. Solo un vacío, como si todo el sonido hubiera sido devorado. Avanzó por las estancias, filmando. Hasta que vio una figura al final del pasillo. Una mujer. Marta. Estaba quieta, con los ojos en blanco y una sonrisa leve. Susurraba en bucle. Bienvenido al recuerdo. Esta es la última puerta. Entonces, todas las luces se apagaron. La linterna de Iván cayó al suelo y se apagó. Todo se volvió oscuridad. Solo su respiración, agitada, rompía el silencio. Quiso correr, pero algo lo retuvo, una sensación densa, como si el aire se hubiera convertido en líquido. Notaba que no estaba solo. Escuchaba pasos, risas lejanas, y la voz de Marta repitiéndose desde todas las direcciones. No hay salida sin memoria. La cámara, que aún colgaba de su cuello, se encendió sola. En el visor aparecieron imágenes en directo, no de Iván, sino de la casa como era en 1978. Gente cenando, niños jugando, y luego, el caos. Gritos, oscuridad, cuerpos siendo arrastrados por algo que no se veía, solo se intuía. La figura encapuchada apareció en una de las tomas.
Y detrás, Claudia. Iván retrocedió, pero la casa cambió a su alrededor. Las paredes se desplazaban, los pasillos se alargaban. Llegó a una sala vacía donde, en el centro, descansaba la piedra negra. ¿Intacta? Sintió como su cuerpo se tensaba. No quería tocarla, pero sus manos se movieron solas. Al hacerlo, la piedra vibró. Las sombras se agitaron. La casa entera pareció despertar. De una grieta del techo cayó Marta, rígida, colgando como una marioneta sin cuerdas. Su boca se movía, pero su voz venía desde dentro de Iván. Ahora tú recuerdas. Ahora tú guardas. La piedra se fundió con su piel. El dolor fue insoportable. Vio fragmentos de todas las almas atrapadas. Sintió su miedo, su angustia. Supo que ya no era solo él. Era todos. La puerta por la que entró desapareció. Afuera, la verja oxidada crujía con el viento. Y dentro, en lo más hondo de la casa Lázaro, algo sonreía. Iván dejó de ser Iván. La piedra negra había penetrado su mente, fusionando su identidad con los ecos de los que le precedieron. Veía los recuerdos de Claudia, de Marta, de los Lázaro, y de muchos más cuyos nombres jamás se pronunciaron. La casa lo reconoció. Lo aceptó. Lo reclamó. Días después, unos excursionistas encontraron la cámara de Iván en el bosque, cerca del límite del terreno. Las grabaciones estaban intactas. Al reproducirlas, se veían imágenes que ningún dispositivo actual podría capturar, escenas de una época pasada, voces deformadas, planos imposibles de estancias que nunca existieron. Y, al final, un plano fijo de la entrada de la casa. La puerta abierta. Una figura de espaldas en el umbral. El rostro no se distingue, pero susurra algo al micrófono. La casa no atrapa. La casa escoge. Semanas después, la casa desapareció. Literalmente. Cuando las autoridades acudieron tras las denuncias de desapariciones, solo hallaron un claro vacío en mitad del bosque. Ni ruinas, ni cimientos. Nada. Como si jamás hubiese estado allí. Pero los vecinos sabían la verdad. Por las noches, escuchaban voces lejanas. Ecos. Y en ocasiones, los espejos mostraban pasillos que no pertenecían a ninguna casa del mundo real. Una mañana, en la fachada de una antigua casona en otro país, apareció una inscripción tallada en madera. Casa Lázaro. Nadie entendía por qué ese nombre. Nadie la recordaba construida allí. Pero cada vez que alguien nuevo cruzaba el umbral, la puerta se cerraba sola. Y desde dentro, una voz invisible repetía con ternura cruel: «Bienvenido a casa».